Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, muy curioso y entretenido. Algo de lo que estoy seguro que no conocías. Vamos a hablar sobre las fronteras de España. Y quizás estés pensando, qué tontería, España solo tiene dos fronteras, una con Francia y otra con Portugal. Pero esto no es todo. España también comparte territorio con otros países. Imagínate que un territorio pertenece a España durante medio año y luego deja de ser territorio español durante 6 meses para turnarse con otro país. Y así sucesivamente. Quizás no hayas oído hablar de la frontera más antigua del mundo o de la frontera más pequeña del mundo. Pues bien, de todo esto estaré hablando en este episodio. Insisto en que será un episodio muy entretenido y creo que aprenderás muchas cosas nuevas que no sabías. Así que, dicho esto, comenzamos. Vamos a empezar hablando sobre las fronteras que España tiene con Francia y Portugal, concretamente en la frontera con Francia. Porque si abrimos Google Maps, si vemos la frontera desde el aire, aunque parezca que esta frontera empieza en la comunidad autónoma del País Vasco, en la región del País Vasco, y atraviesa los Pirineos hasta la comunidad de Cataluña, pasando por Navarra y Aragón, esta frontera esconde en medio de los Pirineos un pequeño país llamado Andorra. Quizás muchos, los que me escucháis desde Europa, ya conocéis este pequeño país, pero también es posible que los oyentes que me escuchen desde otra parte del mundo no estén familiarizados con estos pequeños microestados europeos. Andorra es un pequeño país, su superficie es menos de 500 kilómetros cuadrados y podríamos compararlo con el tamaño de la isla de Ibiza, aunque es algo más pequeño. Tiene casi 100.000 habitantes y es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal es un país o lugar donde se pagan pocos impuestos. La historia de Andorra está relacionada con la historia de España y su frontera con España es una de las más antiguas del mundo. Dejando a un lado Andorra, antes mencioné una comunidad autónoma en España, el País Vasco. Esta región comparte una frontera muy curiosa con Francia. En este caso, el río Bidasoa divide España y Francia y separa la ciudad española de Irún de Zendaya en Francia. De nuevo, si observamos la frontera desde el aire, parecerá una frontera normal, pero en medio de este río hay una pequeña isla llamada Isla de los Faisanes. Aquí ya os podéis imaginar lo que sucede. Tanto el gobierno español como el gobierno francés reclaman la isla, es decir, tanto Francia como España dicen que la isla les pertenece. Así que para solucionar el problema decidieron turnarse la isla. ¿Qué quiere decir esto? Pues la primera mitad del año esta isla pertenece a España y durante la segunda mitad del año pertenece a Francia. Concretamente, desde el día 1 de febrero hasta el día 31 de julio, la isla es española y desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero, la isla es francesa. Hoy estoy grabando este episodio, la isla es española y quizás cuando el episodio se publique la isla seguirá siendo española. Pero en cuestión de unos 15 días, esta isla pasará a ser territorio francés. Es como cuando dos niños pequeños se pelean por un juguete en el colegio y para que dejen de pelear, los profesores primero se lo dan a un niño para que juegue con él y luego se lo dan a otro niño. Pues lo mismo sucede aquí entre España y Francia. En resumen, durante siglos, tanto España como Francia reclamaron la isla. Para evitar conflictos, ambos países llegaron a un acuerdo, compartirla, y desde entonces la isla no pertenece siempre al mismo país. Pero bueno, esto no es lo único que sucede entre la frontera de España y Francia, como os podíais imaginar. En el medio de los Pirineos, cerca de Andorra, dentro del territorio francés, es decir, dentro de Francia, hay un pequeño pueblo que pertenece a España a pesar de estar rodeado por territorio francés, a pesar de estar rodeado completamente de Francia. Esto es lo que se conoce como un enclave. Un enclave es un territorio que está rodeado completamente por otro país,
pero que pertenece a un país diferente. Este pueblo del que hablo se llama Llivia, y la razón por la que existe este enclave se encuentra en la historia. En el siglo XVII, España y Francia firmaron un acuerdo llamado el Tratado de los Pirineos. En el año 1659, en este tratado, España cedió a Francia varios territorios en esta zona. El verbo ceder significa dar algo a otra persona o a otro país, normalmente de forma oficial o legal. Sin embargo, este tratado hablaba de pueblos y no de ciudades. En aquel entonces, Llivia tenía un estatus especial, ya que en este momento era considerada una ciudad y no un pueblo. Por esta razón, Llivia no fue cedida a Francia y siguió siendo española, a pesar de quedar rodeada por territorio francés. Desde entonces, Llivia pertenece a España, aunque para llegar a ella desde el resto del país hay que cruzar Francia. Hoy en día esta situación no supone un gran problema, gracias a la Unión Europea, pero sigue siendo una de las fronteras más curiosas de España. Ahora vamos a cambiar de frontera. Iremos a la frontera entre España y Portugal. Esta frontera es la más antigua del mundo. Se conoce como La Raya y existe desde el 1297, desde el Tratado de Alcañices. Además, también es una de las fronteras más largas de Europa. Tiene una longitud aproximada de 1200 kilómetros y se extiende desde el norte, en Galicia, hasta el sur, en Andalucía. Esta no es la única curiosidad de esta frontera, evidentemente. En la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura, hay un pequeño pueblo llamado Olivenza. Este pueblo pertenecía a Portugal hasta que España lo invadió en una guerra llamada la Guerra de las Naranjas. Desde entonces, el pueblo pertenece a España, aunque Portugal nunca reconoció su pérdida. Aunque este pueblo pertenece a España, desde el año 1801, las aceras, los tejados de las casas y en general el diseño del pueblo se parece más a los pueblos portugueses que a los españoles. Esto se debe a la presencia portuguesa que tuvo el pueblo a lo largo de los siglos. Si viajamos más hacia el sur, las cosas se ponen más interesantes. Concretamente, en el punto más al sur de la península ibérica, encontramos el Peñón de Gibraltar. Aquí se encuentra la frontera más polémica. Algo polémico significa que genera discusión o debate, y aquí se encuentra la frontera más polémica de España, ya que el Peñón de Gibraltar pertenece al Reino Unido. Gibraltar es un pequeño territorio ubicado en el sur de la península ibérica, junto al mar Mediterráneo. Desde 1713 pertenece al Reino Unido, cuando España lo cedió tras el Tratado de Utrecht, y desde entonces España aún reclama su soberanía. En otras palabras, España dice que le pertenece. Los habitantes de Gibraltar, sin embargo, se sienten mayoritariamente británicos y han rechazado en votaciones y referendos que el territorio pase a ser español de nuevo. Un referendo, también se puede decir referéndum, es una votación en la que la población decide directamente sobre un tema importante. Con respecto a España, la mayor parte de los españoles, concretamente el 70%, consideran que Gibraltar es territorio español y no lo reconocen como territorio inglés. Hoy en día, Gibraltar tiene su propio gobierno y una buena economía que se basa en el turismo y en el comercio principalmente. La situación sigue siendo polémica. España considera que el territorio le pertenece, ya que España tuvo el control de este territorio durante toda la historia, mientras que el Reino Unido y los gibraltareños no están completamente de acuerdo. A pesar de estas diferencias, España y el Reino Unido mantienen relaciones formales. De nuevo, como os podíais imaginar, esto no es todo. España tiene más fronteras con otros países. De momento hemos hablado de la frontera con Francia, la frontera con Andorra, la frontera con Portugal y la frontera con el Reino Unido.
España tiene otra frontera más con otro país diferente. Si cruzamos el estrecho de Gibraltar y nos vamos al norte de África, encontraremos otra frontera muy particular de España, en este caso una frontera con Marruecos. España tiene en el norte de Marruecos, en el norte de África, dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Aunque están en el continente africano, políticamente forman parte de España y por lo tanto también de la Unión Europea. Esto hace que estas fronteras sean muy importantes, ya que son las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea. Ceuta y Melilla están separadas de Marruecos por vallas fronterizas muy controladas. Estas fronteras son conocidas por los debates políticos y humanitarios que generan, especialmente en relación con la inmigración. Para España, Ceuta y Melilla son territorio español, mientras que Marruecos considera que deberían formar parte de su país. Ceuta fue conquistada por Portugal en el siglo XV y pasó a ser española más tarde, mientras que Melilla fue ocupada por España a finales del siglo XV. Desde entonces, ambas ciudades han estado bajo control español. Aunque están en África, siempre han sido consideradas parte de España. Cuando Marruecos se convirtió en un país independiente en el siglo XX, empezó a reclamar estas ciudades. Sin embargo, España mantiene que Ceuta y Melilla son territorios españoles, ya que existen desde antes de que Marruecos se convirtiera en un país. Pero aquí no acaba todo. Hace un momento hablamos de que España tiene la frontera más antigua del mundo, pues además de eso, España también tiene la frontera más corta del mundo. Se trata del peñón de Vélez de la Gomera. Este pequeño territorio español está unido a Marruecos por una franja de tierra de solo 85 metros. Es tan corta que se puede cruzar caminando de un lado a otro en pocos segundos. Originalmente era una pequeña isla en el norte de Marruecos, pero con el tiempo se unió al continente africano. Además, España posee otros pequeños territorios en la costa norte de Marruecos, conocidos como plazas de soberanía. Entre ellas destacan las islas Chafarinas, el peñón de Alucemas y el peñón de Vélez de la Gomera, que ya hemos mencionado, y muchas más pequeñas islas. Estas islas y peñones no tienen población civil y su función es principalmente militar y estratégica. Estos territorios muestran que las fronteras de España no se limitan solo a Europa, sino que también se extienden al continente africano, lo que hace que la geografía y la política española sean especialmente complejas y al mismo tiempo muy interesantes. Hemos llegado al final del episodio. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Estoy seguro de que sí. Si te ha parecido interesante el episodio, o si te gustaría oírme hablar sobre algún tema en concreto, no dudes en decírmelo en los comentarios. Estos son solo los primeros episodios del podcast y tu feedback y tus opiniones pueden ayudarme mucho a mejorar. Como siempre, podrás acceder a la transcripción del episodio a través del enlace de la descripción. Yo me despido y nos veremos la semana que viene.